Que buenas noches, estimada Fanny y audiencia y estimada Marcela. Un gusto saludarles desde Nueva Jersey. Aquí existen, no sé si 100,000 ticos, no sé cuántos habrá, puede ser que haya más. Y muchos ticos también nacido aquí, ya generaciones nuevas. Y me da una risa porque el Banco Nacional dice, el banco más cerca de usted, como eslogan. Y con 100,000 ticos acá en Nueva Jersey, por lo menos debería hacer el esfuerzo de abrir una sucursal, aunque sea una ventanilla. Pero bueno, dicen que Nueva Jersey es la octava provincia de Costa Rica, ¿no? Y con justa razón. Pues sí, volviendo del tema, estimada Fanny, tenemos que hacer una diferencia muy grande entre una constituyente autoconvocada por el principio de libre autodeterminación de los pueblos y la constituyente que buscan los políticos corruptos de siempre a través del artículo 196 de la Constitución. Hay que entender que esta constituyente que están pidiendo algunos políticos corruptos de siempre, de los partidos políticos corruptos de siempre, piden que sea de 60 asambleístas y piden que sean escogidos por partidos políticos. Pero entonces vamos a poner al zorro a cuidar el gallinero otros 50 años. No, no se puede. Que dicen que ese es el orden que tenemos actualmente por el artículo 196, y yo encuentro un gran defecto en ese artículo, estimada Fanny, y es el hecho de que un órgano de tercer nivel como la Asamblea Legislativa no puede convocar al soberano o arrojarse exclusivamente la competencia de convocar al soberano. Eso es como que un nieto le diga al abuelo, vea abuelo, yo usted lo convoco cuando yo quiera, lo llamo cuando yo quiera y le digo que me compre y que lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo soy el nieto y usted es el abuelo. ¿Y por qué lo decimos así? Porque primero está el pueblo, después está la Constitución y debajo están, dizque, los falsos poderes supremos. ¿Y por qué digo falsos? Porque dicen que son poderes y que son supremos. Y no existe un poder, y mucho menos que sea supremo, si no se autodetermina. Y con esto quiero decir que la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones no se autodeterminan. Es decir, ellos no existen per se. Ellos existen porque el pueblo hizo una constituyente, hizo una constitución y entonces les dio existencia. Por eso no pueden ser llamados poderes supremos. Eso es un adefesio jurídico y una falacia conceptual que viene de la doctrina francesa. ¿Por qué? Porque Montesquieu, con el miedo que tenía de la monarquía, donde el rey era el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, el poder sancionatorio, el rey era todo, el rey era el soberano. Entonces, al crear una república francesa, dijeron, no, estos son poderes y tienen frenos y contrapesos. Y luego le pusieron el adjetivo supremos. Y esa teoría es la que los abogados han venido aprendiendo y entonces le llaman poderes supremos para arriba y poderes supremos para abajo. Pero si nosotros leemos el artículo 9 de nuestra Constitución, que muchas veces lo hemos leído, pero valga de nuevo volverlo a leer, dice claramente que el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo, que también es de carácter responsable, lo ejerce en el pueblo, pero un pueblo con P minúscula. Y luego, y tres poderes, y estas palabras poderes con P mayúscula, distintos e independientes entre sí, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vea la falacia que hay aquí en este artículo 9, que le ponen P mayúscula a los tres falsos poderes supremos que no se autodeterminan, y le ponen P minúscula al pueblo que es el soberano. Entonces, desde aquí notamos que aquí en la Constitución está amañada, manipulada, para que los partidos políticos, que son los que intermedian entre el soberano pueblo y el Estado, se hagan realmente del poder, quitándole la soberanía al pueblo cada 4 años con el voto. ¿Qué les he dicho yo a los costarricenses desde hace 25 años, desde 1997? Que ocupamos transformar el modelo político administrativo, pero no por el artículo 196, sino por el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Un principio que es superior a esta Constitución, porque es supraconstitucional. ¿Y qué dice? El fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica, la Sala Constitucional, la mal conocida Sala Cuarta, en su fallo 3435 de 1992, que existen
principios supraconstitucionales superiores a esta Constitución que son de acatamiento obligatorio. Y hay dos de ellos, que el pueblo es soberano y que el pueblo tiene libre autodeterminación. Entonces, la constituyente autoconvocada a través del certificado de autoconvocatoria, que se los he mostrado muchas veces y permítanmelo traérselos de nuevo a colación, aquí lo tengo. El certificado de autoconvocatoria costarricenses es la manifestación de la voluntad de nosotros como ciudadanos, con dos testigos que firman junto con el que manifiesta su voluntad de ir a una constituyente autoconvocada. Por eso se llama certificado de autoconvocatoria. Esto no existe en Francia, esto no existe aquí en los Estados Unidos, no existe en ninguna república democrática del mundo. Esto existe en Costa Rica, porque entre su servidor y finado Fernando Varela Salazar nos dimos a la tarea de investigar cómo se puede el pueblo autoconvocar para no pedirle permiso a ningún falso poder llamado supremo, que es precisamente la trampa que tendieron los partidos políticos desde 1871 y la volvieron a confirmar en 1949 para quitarle al pueblo su atributo de soberano. Tan es así que aquí en el artículo 3 de esta Constitución dice algo terrible. Dice, nadie puede arrogarse la soberanía. El que lo hiciere cometerá el delito de traición a la patria. Nadie. El pueblo soberano, ese sí es soberano y se puede arrogar la soberanía. Pero aquí el artículo 3 dice que nadie. Aquí debe haber dicho, ningún individuo o grupo de individuos puede arrojarse la soberanía, y sin embargo los partidos políticos lo hacen. Los partidos políticos cada 4 años le roban el voto al costarricense y ellos administran la soberanía porque conforman una asamblea legislativa por partidos políticos y no por cantones. Y hacen negociaciones entre ellos y nos endeudan y nos hacen pagar intereses de deuda soberana y nos hacen pagar impuestos. Los partidos políticos que dicen que representan al pueblo. Y el artículo 2 dice, la soberanía reside exclusivamente en la nación, pero no dice en el pueblo. Y cuando usted lee la explicación al artículo 2 que hace Rubén Hernández Valle, el doctor, profesor universitario de muchos años, constitucionalista, en la página 23 de su libro La Constitución comentada y anotada, dice que el concepto de nación es un concepto transgeneracional de carácter cultural. Entonces lo que nos quiere decir es que el pueblo muerto, el pueblo vivo y el pueblo que vendrá, esa es la nación. Y que la soberanía reside en el pueblo muerto, en el pueblo actual y en el pueblo que vendrá. Y eso no es así. Está equivocado, con todo el respeto que se merece el doctor Rubén Hernández Valle a la hora de explicar que la nación es un concepto cultural transgeneracional. El único que es soberano es el pueblo vivo ya, aquí. Ni el pueblo que no ha nacido, ni el pueblo que ya murió, es soberano. Es soberano el que vive y tiene la capacidad de ejercer derechos políticos actualmente hoy. Y claro, este tema no se lo dicen ni a los estudiantes de derecho en las universidades, mucho menos en la UCR. Sin embargo, hubo un profesor que fue político costarricense y fue ministro, don Alfonso Carlos Zúñiga, que daba precisamente el curso de Teoría del Estado en la Universidad de Costa Rica. Y él explica claramente en los materiales que él daba a los estudiantes sobre el curso de Teoría del Estado, él dice claramente que el principal concepto en un Estado, en una nación, es el concepto de la voluntad general. ¿Y qué es el concepto de la voluntad general? El concepto de la voluntad general es que la mayor voluntad de un pueblo decide cuál es la ruta, el camino, el modelo político, administrativo o de justicia que se debe tener. Y claro, ¿cómo se comprueba la voluntad general? Porque primero, antes que la voluntad general, existe la voluntad particular. Y antes de la voluntad particular, existe la voluntad individual. ¿Cómo? A través de un documento donde Fanny Villegas diga, yo, Fanny Villegas, como miembro del soberano pueblo de Costa Rica, y de acuerdo al principio de libre autodeterminación de los pueblos, y conforme al artículo 24, 26 y 28 de la actual Constitución, manifiesto lo siguiente.
que declaro mi voluntad para que se lleve a cabo una Asamblea Nacional Constituyente autoconvocada y cuyos delegados sean escogidos directamente por cabildos abiertos distritales y cerrados cantonales, y no por el artículo 196 que no le permite al pueblo escoger delegados directamente de las reuniones del pueblo, sino que de empresarios, de sindicatos y de partidos políticos. Yo les digo a los costarricenses, estos señores que están hablando ahora de la constituyente llegaron tarde. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el país ya no tiene reparación alguna con unas elecciones que vienen en el 2026. Fanny, venimos diciendo eso desde hace años, que no se puede ir a elecciones, que se tiene que ir a una constituyente, pero una constituyente autoconvocada, donde se le permita al ciudadano, al miembro del soberano, declarar su voluntad individual, que se convierte en voluntad particular con los testigos. Y cuando muchos costarricenses tengan este certificado ya firmado, tenemos una voluntad general de ir a una constituyente a través del método que el ciudadano está escogiendo. Y no a través del método que la oligarquía criolla mafiosa y los partidos políticos corruptos de siempre quieren, que es que el Tribunal Supremo de Elecciones convoque a través de partidos políticos para que se elijan miembros de partidos políticos como los delegados de la constituyente, como hicieron en el 49 y como hicieron en 1871. Nos van a volver a robar el país. Si se lo robaron a Figueres Ferrer, si la oligarquía criolla mafiosa se burló de la revolución del 48, porque esa revolución, disque ganada por Figueres, solo sacó 4 representantes de la constituyente del 48, del 49. Nos los van a robar ahora de nuevo. ¿Quiénes? Los que proponen una constituyente a través del artículo 196, que a todas luces pisotea el derecho natural, pisotea el derecho constitucional y pisotea precisamente el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Es muy importante que el costarricense se espabile, estimada Fanny. ¿Qué más íbamos a comentar, Fanny? Sí, ahora anda ahí un abogado hablando sobre eso y haciendo bulla, pero como usted lo acaba de decir, 25 años que ese movimiento, ¿verdad?, está hablando sobre el tema. Yo tengo 15 años de seguirle, más o menos. Amén. Y hace rato, cuando comenzaron a llenar el difunto, ¿verdad?, a llenar a nuestro compañero difunto, llenar la constituyente con testigos. Desde ahí yo me di cuenta, desde ahí, que existía una puerta grande. Ok, tenemos una pregunta, la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Por cuál principio del pueblo soberano se autoconvoca a una constituyente? ¿Por cuál principio? Bueno, ese es el principio que se llama libre autodeterminación de los pueblos. Es un principio del derecho natural. Tenemos que recordar que el derecho natural surge desde la perspectiva del análisis, de la discusión y del debate jurídico en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Y en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, y los monjes que eran los expertos en derecho, los que le advierten al rey del momento en España, le dicen: rey, usted no es el soberano es el pueblo, que recibe esa competencia directamente de Dios. Y el pueblo es el que efectivamente inclina su voluntad para elegir un modelo de gobierno y de administración pública. Se lo dijeron al rey y el rey lo aceptó. O sea, la modernidad del Estado no surge en las calles ensangrentadas por la guillotina en Francia, no, surge del análisis jurídico de la Universidad de Salamanca. Y precisamente ese hecho se lo han querido ocultar a todo el mundo, porque Francia se ha vendido como la declaradora de los derechos universales del hombre, cosa que ya venía haciendo Salamanca. Desde que se descubrió América, el derecho de las gentes, puso al rey de España en su lugar y les dijo: rey, esos indígenas que están en las tierras nuevas, que usted le llama Nueva España, son seres humanos. Y tienen todos los deberes y todos los derechos que tenemos nosotros como súbditos suyos aquí en España. Entonces la modernidad no surge de la guillotina francesa y de las 40,000 cabezas que dicen las estadísticas que se cortaron en la Revolución Francesa. No, la modernidad surge
de la Universidad de Salamanca, donde se discute el derecho internacional público, el derecho de las gentes y las nociones del derecho natural que nos tienen hoy organizados como estados. Lo que sucede es que, claro, miente y algo queda. Entonces, los analistas y los teóricos del Estado tienen en gran estima a Montesquieu y tienen en gran estima precisamente a Juan Jacobo Rousseau con su libro El contrato social. Pero muy interesante, porque mucha gente habla de esta gente pero no los lee. ¿Y qué dice Juan Jacobo Rousseau respecto a los principios básicos de la unidad de un sistema estatal o de un Estado? Dice claramente aquí, en la página 11 de su libro El contrato social, dice, la superioridad de la naturaleza sobre el Estado social. Todo el bien le viene al hombre de la naturaleza. Todo el mal le viene de la sociedad. Ojo con esto, porque son solamente dos principios con los que Juan Jacobo Rousseau establece el contrato social, que ahorita les voy a hablar por qué el contrato social está superado. Repito, dice que toda la teoría de él sobre el contrato social le establece sobre dos grandes principios. El primero, la superioridad de la naturaleza sobre el Estado social. Todo el bien le viene al hombre a través de la naturaleza y todo el mal le viene al hombre a través de la sociedad. Él pone el derecho natural como efectivamente años antes los expertos de la Universidad de Salamanca lo habían dicho. El derecho natural indica claramente que el soberano es el pueblo y no el rey. Y esto lo repite claramente aquí, en esta declaración que hace Juan Jacobo Rousseau. Repito, que todo el bien le viene al hombre de la naturaleza, del derecho natural, y todo el mal le viene al hombre del modelo social. Vea qué interesante. Y el segundo principio que él declara es el siguiente: imposibilidad de volver al estado natural. ¿Es pues necesario destruir toda la vida social? ¿Se hace la pregunta? Se preguntará él mismo. En sus diálogos nos ofrece la respuesta. Dice así: no es necesario destruir todo lo conseguido por el arte y las ciencias, sino que hay una necesidad de construir un orden social lo más cerca posible del orden natural. Entonces lo que nos está diciendo Juan Jacobo Rousseau, que los dos principios básicos sobre los cuales gira toda su tesis, es que el derecho natural es superior a cualquier construcción social de derecho. Y desde el derecho natural hemos entendido claramente que la competencia de la soberanía no se le atribuye a un sujeto llamado rey, se le atribuye a un cuerpo llamado pueblo. Y por consiguiente, la construcción social, como es el artículo 196 de la Constitución actual de Costa Rica, que dice que para poder transformar parcial o totalmente la Constitución se ocupa de una ley con 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa para convocar al pueblo. No es así. El pueblo es soberano. El pueblo se convoca cuando quiere, porque entonces no sería el soberano. Si aceptamos el artículo 196 como está así literal, tenemos que decir entonces que soberano es la Asamblea Legislativa y no el pueblo. Y no es así. La Asamblea Legislativa es un órgano de tercer nivel. Primero está el pueblo, luego la Constitución, que depende del pueblo, y el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo dependen de la Constitución. Así que no son poderes supremos, son poderes derivados. Mejor dicho, funciones técnicas de gobierno. Entonces nosotros no podemos caer en este llamado a una constituyente por el artículo 196, porque nos la vuelven a robar, como le pasó a Figueres Ferrer. Ustedes se acuerdan claramente, en Costa Rica han habido 3 revolutas sociales, 3 guerras civiles. La primera se dio cuando efectivamente Costa Rica se independiza de España a través de una carta, y los cartagos realistas se rebelaron contra esa declaración y perdieron la guerra ahí en Ochomoco. La segunda fue con la ley ambulancia, en el sentido de que efectivamente Braulio Carrillo Colina quiso eliminar eso de estar repartiéndose la capital en Chalajuela, Heredia, San José y Cartago, y hubo otra guerra civil y se perdió. Y la tercera, la que hizo Figueres. Pero muy interesante,
Porque ahí, en el Cerro de Ochomogo, que dicen los que saben, que es el punto medio del continente americano, que es la mitad del continente, de ahí hacia Alaska y de ahí hacia la Patagonia, es la misma distancia. Bueno, ahí en Ochomogo, los calderocomunistas, representados precisamente por Manuel Mora Valverde, el padre Núñez y Figueres, se reunieron los tres. Y los calderocomunistas convencieron a Figueres de no entrar con su ejército a hacer un baño de sangre a San José. Figueres tenía dos propósitos: tomar el poder y quemar el periódico La Nación. Extrañamente, Figueres fue convencido y entró haciendo el desfile de la victoria, pero no quemó el periódico La Nación, como se había ocurrido en 1919, cuando Carmen Lira lideró a los estudiantes del Liceo de Costa Rica, del Colegio de Señoritas y del Seminario. Por eso existe en Costa Rica y lo quieren eliminar el Paseo de los Estudiantes. Ahora le llaman el Paseo del Pueblo Chino. Entonces, Sí. se quemó el periódico La Información, el órgano reproductor de las ideas de la oligarquía criolla mafiosa de 1919, que habían preparado una constitución para dejar en el poder a Federico Tinoco Granados. En esa constitución de 1919, que nunca se llegó a sancionar, participaron 5 de los 7 expresidentes vivos. Vea qué interesante, vea cómo la oligarquía entra a establecer el orden que el pueblo debe tener. Bueno, resulta que al final, como quemaron el periódico La Información y le habían matado a su hermano, Tinoco se fue para Europa llevándose un montón de dinero en los vagones del ferrocarril para irse para Europa. Cuando entró Figueres a hacer el desfile de la victoria, se le olvidó quemar el periódico La Nación. Y luego se quejó muchas veces en vida de no haber hecho eso. ¿Y por qué se lo digo? Porque él lo dijo y lo manifestó, y hay testigos todavía vivos que comentan eso. Nosotros hemos sido manipulados y engañados por la oligarquía criolla mafiosa y por sus instrumentos, los medios de comunicación y los partidos políticos. Y ahorita nos quieren volver a engañar, citándonos a una constituyente por el artículo 196. Y ocupamos, sí, una constituyente, pero la constituyente autoconvocada por el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Ese es el principio. Un principio que aceptó Costa Rica desde que firmó la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos de Nueva York, conocido como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, refrendado por la Sala Constitucional precisamente en su resolución 3435 del año 1992. Entonces, la constituyente autoconvocada tiene fundamentos jurídicos supraconstitucionales, pero no quieren hacerlo así, porque sería entonces crear cabildos abiertos distritales para escoger un hombre y una mujer por distrito, y cabildos cerrados cantonales para que dentro de esos escogidos distritalmente surja un hombre y una mujer por cantón. Y entonces se recojan 186 concejales o asambleístas nacionales para la constituyente autoconvocada. Ahí sí el pueblo estaría ejerciendo su soberanía y estaría enviando delegados surgidos desde los riñones, y no como algunos los están proponiendo ahora por el artículo 196, que es precisamente un engaño para volvernos a robar el país. ¿Qué hacemos nosotros eligiendo delegados surgidos de los partidos políticos, de los sindicatos y de las cámaras empresariales? ¿Sí? Seguir engañados. Seguimos lo mismo, seguimos. Pero Fanny, y para peor. Pero Fanny, se lo estamos diciendo al pueblo. Si el pueblo no quiere cambiar y quiere hacer la constituyente por el 196, más cuchillo para el propio pescuezo, porque es darle más poder a los partidos políticos, que son el intermediario entre el pueblo y el Estado, para que nos sigan sacando votos, deuda soberana, impuestos, y montar ellos el show de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes, del sábado y del domingo, que nos han montado, porque ellos no administran, ellos dan show. Ellos no administran, ellos dan show. Y entonces, los objetivos que pide el artículo 50 de la Constitución, que es precisamente que el Estado está obligado a velar para crear un sistema de producción y de reparto de riqueza que genere el mayor bienestar posible a los ciudadanos, no se está cumpliendo. ¿Qué más tenemos, Fanny? Sí,
La siguiente pregunta, primeramente para informarle a todos los que estaban conectados, esto se viene prácticamente hablando desde hace 25 años, pero hasta ahora un canal independiente se anima a darlo, pero don Roger Méndez, él tiene su canal y tiene videos muy antiguos, ¿verdad, don Roger? Así es. Que hablan del tema. Y hay videos, hay autoconvocados en las zonas alejadas rurales. Viene de lo rural hacia el centro de San José. Ya llegó aquí, se está informando por medio de este periódico serviceño. Vea la siguiente pregunta, profe. Adelante. Dice, diferencias entre el artículo 196 de la Constitución Política y el principio de libre autoconvocatoria del pueblo. Así es. La diferencia vamos, que hay. Vamos a Usted leerlo. la dijo, sí. Pero para aclarar más. Sí. Vamos a leer el 196. Artículo 196 de la Constitución actual. Antes de leerlo, vamos a decir, este artículo tiene una trampa. La Asamblea recibe la única competencia de convocar al pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que un nieto suyo lo convoque usted cuando usted quiera? Aquí está el error. Porque primero está el pueblo, luego la Constitución y en tercer lugar los poderes supremos. Dice así, la reforma general de esta Constitución solo podrá hacerse por una asamblea constituyente convocada al efecto. Ojo, ¿convocada por quién? ¿Quién tiene el poder de convocar al soberano? El nieto. Dice, la ley que haga esta convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor a 2/3 del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo. ¿Quién conforma a la Asamblea Legislativa? ¿No son los miembros de los partidos políticos corruptos de siempre? ¿Quién financia los partidos políticos corruptos de siempre? ¿No es la oligarquía criolla mafiosa? ¿Quién entonces va a dirigir los hilos de una constituyente convocada por la Asamblea Legislativa? Los mismos de siempre. El zorro cuidando el gallinero. Eso es lo que dice el artículo. Sí, hay un video donde el presidente actual convoca, pero él habla pasado, ¿verdad? Convoca a un futuro, convoca una autoconvocatoria a la constituyente por el artículo 196 y dice, vea lo que dice el video, él lo dice, y me invitan a esa reunión, y me invitan, o sea, futuro, como expresidente, ¿por qué no lo hace ya? Porque está muy mal asesorado por sus 3 grandes asesores, Juan Diego Castro Fernández, José Miguel Villalobos y Otto Guevara Good, que efectivamente los 3 que acaba de mencionar, repito, Otto Guevara Good, José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro Fernández no buscan el interés público, no buscan el bienestar del pueblo, buscan cómo hacer grande a uno de las facciones que están en un pleito de palacio. Porque hay abogados que favorecen a la oligarquía criolla mafiosa de los Arias, que antes fue de Calderón, que antes fue de Duber, que antes fue de los Carazo, que antes fue de los Tinoco, que antes fue precisamente de Tomás Guardia, que antes fue de Rafael Iglesias Castro, que antes fue de Carlos Durán. Porque esa oligarquía va cambiando de dueño. Y ahora la maneja los Arias Sánchez. Y la otra facción es la que maneja el actual presidente con Pilar Cisneros y Edgar Espinosa, que es el esposo de Pilar Cisneros. Eso es otra oligarquía. Y hay 2 oligarquías en pugna, pidiendo que el pueblo apoye una de las 2. Un día nos dicen que el presidente actual tiene 85% de apoyo, luego nos dicen que 65%, luego nos dicen que 63%. Yo no sé de dónde. Opol, el CICAP de la UCR y Borges Asociados dicen eso. ¿Será porque necesitan que les compren sus servicios de asesoría o que les financien su presupuesto, como ahorita está en la picota el presupuesto de la UCR? Una forma que encontró la UCR de que el presidente les financie todo lo que piden es poniendo el CICAP a hacer encuestas donde dice que el 63% del pueblo
qué raro, si el 73 no vamos a votar, ¿de dónde surge un 63 que apoya al presidente? Qué raro. Ahí, a mí me encantaría ver la metodología que utilizó el CICAP para poder indicar eso, porque hay entonces una contradicción entre un dato que sí es verdadero, que es el del Tribunal Supremo de Elecciones, que el 73% no vamos a votar, y un dato surgido de una metodología que no la conocemos, que tiene totalmente una inferencia arbitraria. ¿Por qué? Porque entonces, cuando estamos en ciencia, nosotros tenemos que poner a dialogar tres resultados diferentes. Por ejemplo, dice el CICAP que hay un apoyo del 63%, pero Opol había dicho que era del 85%, pero el Tribunal Supremo de Elecciones dice que el 73% no vamos a votar. Entonces, ¿de dónde surgen dónde está ese apoyo? Extraño, sí, Entonces, extraño. Ahora, don Roger, una sí, pregunta. Hola, ¿cómo están? un gusto. noches. Tenemos un Buenas invitado. noches. Adelante. Pura vida, me llamó mucho la atención este live porque tiene bastante información. Con esto que estaba mencionando el doctor, yo le pregunto, pero la influencia que ha tenido las redes sociales en los últimos 2 años, ¿no cree usted que ha cambiado totalmente la perspectiva del pueblo en el término de tener la estadística del Tribunal Supremo en las últimas elecciones a las que posiblemente se puedan tirar hacia el 2026? La gente no se informaba, hoy en día buscamos informarnos y la gente no conocía nada de lo que estaba pasando hace 3 años atrás. Bueno, le voy a responder. La estadística que le estoy dando es muy reciente, es la de las votaciones para alcaldes. ¿Y hace cuánto de eso? Y ya existía el presidente, y ya existían el TikTok, ya existía todo esto. ¿Y por qué no fuimos a votar? Es más, ¿por qué el partido del presidente no salió con, de las 85 municipalidades, no pegó 40? Sí, sí. Entonces, también en las municipalidades afectó mucho el modelo que hicieron del plan piloto con el voto electrónico. Pero vamos a los resultados, no a las opiniones. En ciencia hablamos de hechos. Y el hecho es que el actual partido del presidente no sacó 40 municipalidades. Liberación perdió unas. Otros partidos por ahí ganaron otras. Pero el presidente no ganó. Entonces, vamos a entender. En ciencia no especulamos con opiniones, sino que tomamos hechos concretos y los chocamos unos con otros. Y los ponemos a dialogar. ¿Ok? Entonces, de esto estamos hablando. Porque si el presidente tuviera el 85% que dice Opol, el 65% que dice Borges Asociados y el 63% que dijo el CICAP, ¿por qué entonces no tiene el 40 de las municipalidades? Entonces, ahí hay inferencia arbitraria. Cuando nosotros, mira, en ciencia hay 3 tipos de resultados. Un patrón común, un contraste o una tendencia. Y la única tendencia nueva que tenemos por los resultados de las elecciones municipales es que hay partidillos nuevos que ganaron. Por ejemplo, sacaron a Liberación de San José. Pero esa es la tendencia nueva. La tendencia negativa, que el actual partido en el poder no pegó. No tiene 40 municipalidades como supuestamente debería tener por lo que dice Borges y Asociados y por lo que dice Opol. O le dice el CICAP. Entonces, nosotros, por mucho que digan las redes sociales, en las redes sociales también se miente. En las redes sociales también se miente. ¿Qué es lo que pasa aquí con el acerriceño? Hemos procurado hablar siempre con la ley en la mano y con los hechos probados. ¿Por qué? Porque este servidor... Una consulta con eso, doctor, una consulta. Pero, por ejemplo, sabemos que venimos de un patrón en donde el voto se quiebra por el bipartidismo. Sí. ¿Me va a decir usted a mí que eso no afecta en el voto de las municipalidades? Usted me está comparando lo de la elección presidencial con el voto de municipalidades, pero el voto está quebrado totalmente. Pero entonces yo pregunto, ¿de dónde entonces? Vea, tomando su análisis, porque es un análisis. ¿De dónde le nace al presidente decir que va a sacar 38 diputados y ni siquiera puede ganar las municipalidades? No, un momento. La fuerza en política es el principal concepto. En política, ni tener la verdad vale algo. En política, lo que se ocupa es fuerza. Ahora, si usted a la fuerza le suma la verdad, enhorabuena. Este presidente y todos los que están alrededor de él están tratando de vender sus actos como verdad y la no fuerza como fuerza. Porque si tuviera la fuerza que él dice tener y que dice el CICAP y Opol y Borges y Asociados, ese presidente inmediatamente echaría mano a la resolución 3435-1992, al principio de libre autodeterminación,
y monta ya mismo una constituyente autoconvocada porque el pueblo lo apoya en un 85%, es más, ponerle un 60%, pero no es así. ¿Por qué no lo hace? Porque él sabe que no es así, porque un hecho de fuerza es fuerza. Si usted tiene hambre y tiene dinero, usted va y compra. Si tiene hambre y no tiene dinero, usted le dice, Fanny o Roger, usted me puede invitar, yo con mucho gusto le invito, pero usted tiene fuerza para pedir o fuerza para comprar. Cuando yo digo, tengo fuerza y no la tengo, se ven los hechos. Entonces, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del ya. Exponer, decir que para el 2026 vamos a ganar, y cualquiera puede opinar, hasta yo mismo puedo decir que hago un partido y que me apoya el 100% de los costarricenses. Hablar, la lengua no tiene hueso. La lengua puede decir lo que sea. Los hechos... Vamos a ver, pero los hechos son de las estadísticas que se está comparando, pero el 85% que acaban de sacar es de persona que está al margen. La hipótesis que se tiene sobre el presidente, que tiene la mayoría del pueblo, no la está diciendo el presidente, la está diciendo el pueblo, la está exponiendo en redes sociales y la está demandando. Ya, pero eso es una opinión suya, eso no es un hecho, don Eduardo, eso no es un hecho, eso es una opinión suya que yo no se lo acepto porque no es un hecho real. ¿Por qué? Porque si así fuera, las personas más inteligentes del país dirían, tiene razón el actual presidente. Es más, ¿qué pasa cuando al presidente se le habla del caso Papagayo? No solo el presidente, Liberación, la Unidad, el mismo Frente Amplio, el mismo Poder Judicial y todos los poderes del Estado guardan silencio. ¿Por qué? ¿Por qué guardan silencio con el caso Papagayo, que es el acto de corrupción más grande de la historia de Costa Rica? ¿Por qué? Porque efectivamente ahí se descubre qué es lo que hay debajo de todo esto. Nosotros lo que tenemos es una segunda república corrompida en todos los niveles de la institucionalidad y cuanto más en el nivel del Tribunal Supremo de Elecciones, que para la segunda vuelta de los dos Alvarado, el doctor Sobrado, a quien desde Nueva York le mandé a decir que había que ser investigado, permitió que las zonas de votación se abrieran con una sola persona, funcionaran con una sola persona y se cerraran con una sola persona. Y este es el momento en que, por ejemplo, todas las credenciales del Tribunal Supremo de Elecciones para revisar los centros de votación y las zonas de votación de parte del partido de Fabricio nunca llegaron a ninguno de nosotros. Se quedaron en alguna bolsa plástica de algún político corrupto en alguna oficina. Lo que quiero decir es que Costa Rica está tan corrompida que no se le puede creer a las opiniones del 2026. Hay que creerle a los hechos acontecidos y que están aconteciendo. Y si estuvieran bueno, pero entonces, si a eso yo también, entonces hipótesis con las estadísticas, pero digamos, los hechos todavía no sé. Ahora yo le pregunto, ¿cómo escatimar de que el apoyo hacia el presidente no está si todavía no tiene partido político? Entonces yo pregunto, un hombre que aspira a ser presidente de la República a través del sistema actual y no tiene partido político, ¿a qué aspira? ¿A quién va a engañar? Pero entonces yo pregunto, ¿dónde está? Esto está muy verde, estamos en el 2024. Tendríamos que hablar de este tema en el 2025, donde ya el oficialismo entonces, no político y la hipótesis sea completa, con estadística de bases anteriores en historia y también con estadística generalizada de lo que puede venir. Ya que usted me está sacando las estadísticas históricas, lo mando a leerse Urnas de lo Inesperado, de Iván Molina, y dése cuenta, con pruebas, lo que ha pasado en Costa Rica. Porque yo no estoy hablando paja. Iván Molina es uno de los investigadores más serios de la universidad. Todo lo que ha dicho tiene mucha claridad y tiene razón en ciertas situaciones, pero a lo que yo voy es a esto. Antes de hace 2 años y medio para acá de este gobierno, ¿quién sacaba la mierda de este país? Bueno, no, eso es otra cosa. Perdóneme, pero le voy a contar una cosa. Nosotros hemos sacado eso desde hace años. Lo que pasa es que yo no soy presidente, ni Fanny es diputada, ni Fanny es... No, escúcheme, permítame. Que existe hoy. Bueno, permítame, Fanny no es Pilar Cisneros, ni yo soy Edgar Espinosa, no, un momento. El costarricense está muy mal educado, porque si verdaderamente estuviéramos tan educados como supuestamente nos hacen creer, entenderíamos claramente que al pueblo le quitan la soberanía el partido político que intermedia entre el pueblo y el Estado. Eso no, el pueblo, hasta ahorita se lo estamos diciendo a través de la Cerviceño. Le estamos diciendo que el pueblo no existe en el artículo 2, en el 4, en el 9, en el 27. Es más, ni en el 196. El pueblo no existe como soberano en esta constitución, porque dice que eso es de la nación. Entonces,
Si usted pretende hacerse de la presidencia a través de esta constitución, decimos que vamos a seguir con la constitución de 1871, de la de 1900. Estamos hablando en este programa que ocupamos una constituyente autoconvocada para que los delegados surjan de los riñones del pueblo y que si el presidente tuviera el apoyo que dice tener, ya la estuviera autoconvocando. Pero ese pueblo que dice que tiene, que vamos a esperar que lo tenga el 2026, ¿para qué te vas a esperar? Si la orden que da el artículo 50 de la Constitución, que muchos costarricenses la ignoran y hasta el mismo presidente, dice así: el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país. ¿Para cuándo? ¿Para el 2026? ¿Para el 2025? No, ya. Es ya. Entonces, esto no es política, esto es una orden del pueblo para el Estado de Costa Rica. Entonces, nosotros no estamos aquí haciéndole política a nadie. Es más, lo que hemos dicho, eso sale del artículo 2. El artículo 50, aquí lo que estamos diciendo es que el pueblo se merece una administración de verdad y no el show que tenemos entre los diputados, el presidente, el poder judicial, el poder... O sea, tenemos un show en todos los poderes del Estado. ¿De dónde sale? De ahí, que le parece poco, del principio de libre autodeterminación de los pueblos, que precisamente fue refrendado por la resolución 3435-1992 de la Sala Constitucional y de los pactos de Nueva York que firmó Costa Rica. De ahí sale, y sale del derecho natural, que ya lo explicamos al inicio de este video, de dónde surge el derecho natural. Yo estaba escuchando exactamente y hacia eso voy. Es información muy relevante y muy importante que muy probablemente el 90% de los ticos no la conozcan. No lo sabemos. Pero, don Eduardo, ¿por qué no la conocemos? Si hay un deber de... Nos vienen diciendo que somos un pueblo educado, que somos la República Democrática más importante de América. No, eso es mentira. Todos hemos sido un pueblo adoctrinado durante muchos años. Usted tiene bastante experiencia en el tema y se escucha que todos los datos que tira son muy sensatos cuando nos vamos a los números y cuando nos vamos a las leyes, son correctamente. Pero yo le digo, vea, yo tengo 37 años y yo nunca me ha pasado por la mente el tema de que existe una ley, lo que todos conocemos por derecho, que el derecho lo tiene el pueblo. Exacto. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ok, como usted se está preguntando ahorita, ¿por qué el presidente, si tiene el apoyo que tiene ahorita, no lo gestiona? Pero, ¿cómo gestionar algo que la misma gente no lo conoce? Entonces, ahí es donde entra toda la información que hace 2 años o 3 años no se tenía. Es por eso que le mencionaba. Bueno. Es muy importante la relación que tiene la información de las redes hoy en día para poder difundir las cosas con datos concisos. Porque tenemos un dirigente, un líder que dice dato mata mentira. Pues me parece que su dato es uno que mata mentiras. Y vea, le voy a contar otra cosa. ¿Y por qué el presidente de la República, que se gana 4,5 millones y tiene un montón de asistentes, ahí tiene al vicepresidente? Un día de estos tuve que corregir al vicepresidente, don Eduardo. Llegaron unos estudiantes de Derecho a la Casa Presidencial y pregunta al vicepresidente, ¿y ustedes conocen los 4 poderes supremos de Costa Rica? Y yo le mandé a decir, señor, en una república el único poder supremo es el del pueblo. No existen 4 poderes supremos, aunque lo diga el artículo 9. ¿Por qué? Supremo es solo aquel que se autodetermina. Mientras que los demás dependen de la Constitución y del pueblo. Ese lenguaje es el lenguaje del engaño que lo utilizan los abogados constitucionalistas de la Segunda República, que lo utilizan precisamente los medios de comunicación y los grandes periodistas que quieren seguir sosteniendo este sistema. Si el pueblo es soberano, el pueblo tiene que mandar. Y para que mande debe existir un órgano llamado Consejo del Pueblo, que no existe en este modelo actual. Y el Consejo del Pueblo es el que gobierna y el presidente de la República no tiene por qué andar inventándose referendos ni política pública, porque él recibe un mandato con un presupuesto ordinario y extraordinario para ejecutar durante un año y sobre eso y solamente de eso debe dar cuentas. Pero no, cuando el presidente se mete que con Bukele y pone la cámara a Bukele y los aviones de Bukele, pero no le pone la cámara a la Cruz Roja ni a los bomberos, entonces uno dice, ¿a quién está vendiendo? O sea, hablemos de administración pública, no hablemos de show. Por eso es que lo que le acepto de su comentario es que las redes sociales han venido a enterar al ciudadano. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero también lo han podido perjudicar, porque solamente el acerriceño le habla a usted con la ley en la mano, con los datos en la mano y le dice, espabilese. Nosotros no andamos pidiendo votos, porque sabemos muy bien que si el pueblo no se espabila, la constituyente autoconvocada no se va a dar y va a seguir el modelo, esta vez remachado
porque vienen los delegados de 3 lugares, de partidos políticos, de gremios empresariales y de sindicatos. Chingo de democracia. ¿Dónde está el poder soberano del pueblo? Entonces, exactamente, doctor, digámosle, en ese aspecto donde se necesita